ayudó a frenar no solamente la complejidad, que era parte de la dinámica del 2020, sino lo más importante también la pérdida de vidas que tuvimos. Eso se frenó definitivamente con el uso de las vacunas. Así lo veo y así lo dicen las estadísticas. Es parte de esa realidad que aunque algunos dicen e insisten que no es así, que más bien todo lo contrario, quienes nos vacunamos ahora corremos el riesgo de sufrir en algún momento algo mayor. Pero con esto de las variantes y a propósito de que las fases de vacunación llegaron hasta una cuarta, no ha habido más. La pregunta que uno se hace es si vamos a requerir de pues, nuevas vacunaciones para protegernos ante eventuales variantes que puedan significar amenaza, peligro, complicación, complejidad, que sigue siendo esas variantes igual pues una amenaza para quienes tienen alguna condición, para quienes son personas de la tercera o cuarta edad y sin duda hay que protegerlos y hay que protegerse si es su caso, por ejemplo, ante cualquiera de estas manifestaciones, incluyendo también una gripe, porque de la influenza bastantes casos de fallecimientos anuales hay y está instalada desde siempre, como también, bueno, pareciera se instaló el COVID con sus diferentes variantes. Para hablar sobre qué representa una Eris y Pirola, que son esas variantes de las cuales se está hablando ahora, se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud, que representan para la población. Nos debemos preocupar por estas nuevas variantes de la COVID. Le consultamos a Patricia Valenzuela, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a tu equipo y a las personas que nos escuchan en este momento. A usted, gracias por estar siempre para estos llamados, buscando información, precisión, que es muy importante además siempre para saber cómo actuar de manera efectiva, protegernos y en este caso ante variantes de la COVID que pareciera que como la influenza pues ya se instaló, ¿no? Sí. Va a ser estacional, es lo que el término correcto. Bueno, todavía no sabemos si va a ser estacional, ¿verdad? Porque Mm, particularmente influenza, que lo fue tradicionalmente, la época de influenza era desde a partir de septiembre hasta marzo, abril del año siguiente. En los últimos años hemos tenido identificación, diagnóstico de casos a lo largo de todo el año de influenza. mm, Entonces, quizás se está perdiendo esa estacionalidad. De hecho, en algún momento la vacuna contra influenza se diseñaba una para hemisferio sur y una para hemisferio norte. Y ya. ahora ya es la misma para ambos, para todo el mundo, pues literalmente. Mm, Con COVID-19 tenemos la particularidad que, bueno, como lo comenta, se sigue transmitiendo en el mundo y en el país también, y hay dos variantes. La última variante de preocupación es Omicron, y las actuales que se clasificaron como variante de interés y variante subvariante, pues bajo vigilancia, son sublinajes de Omicron, y es G.5, que es de interés, y ujú. BA.2.86, que es bajo vigilancia. Ciertamente tuvimos una primera generación de vacunas que la mayoría se aprobaron y tenían la coletilla para uso de emergencia, porque Mm, estábamos en pandemia y tú también lo comentaste, pues realmente el descenso primero la desaceleración y luego el descenso de la curva de muertes en el mundo. En el momento que se inició la vacuna, desde el momento que se inició la vacunación fue importante, eso no lo podemos negar, eso es evidencia científica. Y ahorita, estamos como en una segunda generación de vacunas porque, bueno, aparecen las bivalentes que tienen la cepa original de Wuhan, de SARS-CoV-2 y la variante Omicron. ya. Y ya en Estados Unidos se estaba diseñando para otoño 2023 y fue recientemente aprobada por la FDA esa reformulación de la bivalente para que tuviese la misma cepa original, pero además de Omicron que tuviese sublinaje XBB, porque pues el análisis que hace el grupo de vigilancia mundial de la evolución de SARS-CoV-2 pues plantea que XBB pues es como el sublinaje de donde se han derivado otros sublinajes que se transmiten con más facilidad, que se sigue aumentando esa transmisión. Y pues ahorita
¿por qué se pone, se clasifica BA.2.86 bajo vigilancia? Bueno, porque se está distribuyendo de manera importante. Pareciera, todavía faltan datos, que la transmisión no es igual o no es igualmente contagiosa como todas las actuales, sino que hay un escape inmunológico, que es lo que tiene preocupado seguramente a la Organización Mundial de la Salud y al mundo en general. Y claro, es que cuando se habla de ese escape inmunológico es que quizás pues ni los anticuerpos desarrollados por la infección aguda, ni los anticuerpos neutralizantes desarrollados por la vacunación sean totalmente eficientes para controlar o eliminar este sublinaje. Claro, todavía falta información, pero la Organización Mundial de la Salud es muy clara en que hay que seguir haciendo diagnóstico para saber cuál es la situación de los países, pero también hay que seguir vacunando. Hay que completar el esquema de vacunación. Cuando aparece Omicron, la evidencia científica nos dijo que 3 dosis eran más eficientes para controlar y eliminar pues Omicron en la infección, en la persona en la infección aguda, y el segundo refuerzo, la cuarta dosis, estaba sobre todo relacionado con la edad. Entonces se plantea que la Organización Mundial de la Salud planteó, bueno, a partir de los 50 años y que tuviesen una afección crónica, y ciertamente todo el mundo tenga o no afección crónica por encima de los 65 años. Claro está, cualquier persona menor de 50 años que tenga diagnóstico de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esté en tratamiento para cáncer, esté en quimioterapia o lo haya superado, así sea menor de 50 años, también se recomienda la cuarta dosis. Porque bueno, en definitiva, el detalle aquí no es que la vacuna no funcione, es que la persona tiene un sistema inmunológico debilitado y por eso es que no se desarrolla el nivel de anticuerpos que se espera cuando recibe la vacuna. Entonces, claro, son como hay que reforzar. Pero y los que ya tienen la cuarta dosis, por ejemplo, países como Estados Unidos establecieron ese protocolo. De hecho, otros, como por mencionar, porque viví esa experiencia en Israel, no te permitía entrar a ese país si no tenías la cuarta dosis de acuerdo al protocolo de tu país, ¿no? Exacto. Donde resides, donde estás residiendo. Entonces, en ese caso, aquellos, por ejemplo, que se vacunaron hace un año con la cuarta, ¿están protegidos para todas estas variantes o deberían, o incluso la OMS en general, estos países están considerando un refuerzo? Bueno, en Estados Unidos en particular están considerando, y de hecho es lo que se aprobó recientemente la FDA, y en Estados Unidos es esta reformulación para otoño 2023. Entonces, en otoño 2023 en Estados Unidos va a estar disponible la bivalente, que tiene SARS-CoV-2 original, y de la variante Omicron tiene sobre todo XBB, que es un sublinaje. Este refuerzo es plataforma de ARN mensajero, y por supuesto en países como el nuestro, como Venezuela, eso iba a preguntar. la cadena de frío es demandante, si bien es cierto, porque es bajo cero, y bastantes grados, 70 grados bajo cero. Entonces ciertamente es una logística importante, porque la cadena de frío en Venezuela se repotenció, se reacondicionó, equipos nuevos ciertamente a lo largo de todo el territorio nacional. Una agencia internacional, UNICEF, estuvo encargada de esto, e incluso de supervisar que se mantenga en buenas condiciones, con planta eléctrica, congeladores, todo lo necesario. Existe la posibilidad que esta cadena de frío habría que preguntarle a las autoridades sanitarias si pudiese esta cadena de frío ya repotenciada recibir esa versión de vacuna. Si que eso sería es lo ideal, ¿no? Por lo que entiendo. Exactamente, sería lo ideal, porque aquí en Venezuela hay Sputnik V y Sinopharm, que es de origen chino, y la plataforma es antígeno inactivo, que es muy conocida, no produce mayores efectos adversos, y vector viral, que era la Sputnik V.
Gracias, doctora. Gracias, como siempre, aclarando nuestras dudas. Patricia Valenzuela, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Me toca cerrar la primera hora.